Tuve una visión y esta visión cambió mi vida. Yo vi un ejército vestido de blanco que venía bajando unas montañas. Me consumieron los sueños de Dios y yo le dije: Señor, quiero cumplir tus sueños. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Invitarle sobre todo a no querer imitar o no querer ser como tal persona, sino pedirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu diseño para mí? Porque quiero vivir en la plenitud. No hay nada más pleno que vivir haciendo lo que el Señor te llama a hacer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y las plataformas de podcast para que así podamos llegar a más personas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Como había comentado en el episodio anterior, se está abriendo una brecha, ¿verdad?, de salmistas, porque hemos entrevistado a pastores, apóstoles, profetas, y el día de hoy nos toca entrevistar a otro salmista. Él viene directamente desde, bueno, él es director de Nuestro Reino Aquí, si no estoy equivocado, Tu Reino Aquí, Tu Reino Aquí. Él es Héctor Savillón, y el día de hoy ya se ha tomado la delicadeza de dedicarnos este tiempo para que hablemos acerca de su testimonio. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Bien, Norman, pues agradecidos por estar aquí en este lugar tan bonito y pues contentos de poder compartir un poquito de lo que Dios ha hecho con nosotros y sigue haciendo. Gracias por el tiempo, Héctor, y justamente hablábamos, ¿verdad?, que el episodio anterior había estado Jennifer, que ya se conocen, si no me equivoco. Sí, somos muy amigos con Jennifer. Aquí estuvimos compartiendo un poco. La admiramos muchísimo. Estuvo compartiendo con nosotros su testimonio, pues hoy le ha tocado sentarse en el banquillo para compartir esa historia con la gente y que la gente se pueda sentir identificada con su testimonio. Sí. Y para ir entrando en acción, Héctor, si nos explica más o menos de dónde es Héctor, cuál es su origen. Bien, pues tengo 32 años, nacido aquí en San Pedro Sula, Honduras, último hijo de mis padres. Somos 5 hermanos. Tengo 4 hermanas, todas mayores. Yo soy el único varón y el menor. El consentido. El consentido de mi mamá y el que le exige mi papá. Pero pues ya tenemos... ya estoy casado, tengo ya 2 hijos hermosos. Mi esposa Mónica, mi niña de 3 años y medio, Camila, y mi bebé de 10 meses, un varoncito que Dios nos ha regalado. Así que nací en 1991, soy de la generación de los 90, a mi parecer la mejor generación. Y bueno, gracias al Señor pues estamos con vida, estamos saludables y estamos tratando de seguir avanzando en el Evangelio, tratando de cooperar un poco con lo que decía Pablo, ¿no? El avance del Evangelio. Así que así es más o menos, Norman, un poquito de mi historia. Qué bendición. Héctor, para hablar un poco acerca de su niñez, siempre le damos inicio por ahí porque también eso impacta en muchas personas que tal vez cuando han crecido se sienten identificadas con la niñez de algunas de las personas que se han sentado en esa silla. Y ha habido un cambio a medida va creciendo, ¿verdad? Y hay personas que tal vez se han quedado con problemas que tuvieron en la niñez, tal vez se les maltrató, tal vez no tuvieron una infancia tan bendecida como otras personas, les ha tocado duro, les tocó trabajar, etcétera. Entonces me gustaría hablar un poco de la niñez, cómo fue su niñez y cómo fue nacer en el centro de esa familia a la que pertenece usted, y si dentro de su familia ya se conocía la palabra de Dios. También me gustaría saber eso, dentro de su niñez. Ok. Pues fíjate que, Norman, contrario, una vez me invitaron a una iglesia a que diera mi testimonio. Y yo le decía a esta persona: pues realmente no tengo un gran testimonio, porque para mí el testimonio era me pasó algo malo y algo trágico, ¿no? Sí, algo trágico. Pero también testimonio es también ser fiel durante temporadas y épocas buenas, ¿no? Y te puedo decir con seguridad que mi niñez fue buena. No
no tuve un padre maltratador o una madre drogadicta o que me dejaron mis papás y alguien me adoptó. No tuve eso. Crecí en el seno de un hogar, claro, con muchas imperfecciones, ¿no? Pero rodeado de mucho amor, cercano a mis abuelos. Mi familia es muy unida, es muy numerosa, mi familia es muy unida y, y crecí en ese ambiente saludable, pero que faltaba Dios, ¿no? O sea, como que parecía que todo era normal, éramos una familia normal, eh, no millonarios, tampoco paupérrimos, una familia luchadora, pero creo que faltaba ese ingrediente de Dios. Y mi mamá comenzó a asistir a una iglesia cuando yo tenía aproximadamente 6 7 años, una iglesia evangélica. Y ahí creo yo que sí empezó una temporada ah, un poco con fricciones, ¿verdad? Porque mi papá era de la iglesia, de la religión tradicional. Y mi mamá comenzó a asistir a una iglesia evangélica, entonces eso comenzó a despertar. Y viste que hace tiempos no había tanta iglesia evangélica y un mover del cristianismo tan fuerte. Entonces, en esos tiempos era como que los evangélicos eran una secta. Entonces mi papá comenzó a tener ahí sus discusiones con mi mamá. Recuerdo que al principio pues nos llevaba mi mamá obligados a todos sus hijos, bueno, a mis hermanas y a mí. Y eso comenzó a despertar a mi papá molestias. Y yo comencé a crecer como que el Dios de mi mamá y el Dios de mi papá. Y cabal, recuerdo, lo tengo súper presente muchas veces cuando tenía que orar antes de dormir. ah, Mi papá era como que me decía, vamos a rezar. Y se reza así. Y rezábamos el Padre Nuestro. Y mi mamá me enseñaba también que orar era una conversación con Dios. Entonces yo recitaba el Padre Nuestro, la oración al ángel de la guarda, y luego pues ya me quedaba con mi conversación con Dios. Entonces en mi interior o en mi inconsciente era como que, ok, le voy a orar al Dios de mi papá y al Dios de mi mamá. Entonces era muy pequeño, muy inmaduro en ese tiempo, pero con el tiempo yo comencé a enamorarme del Señor a mi temprana edad, desde mis 7 años, y asistíamos fervientemente a la iglesia. Em, y tuve mi encuentro con Dios aproximadamente como a mis 10 años. De esas veces que no te lo explicaba, se estaban tocando una canción. Recuerdo, tengo tan presente en mi mente, tenía así como 10 11 años. Mi mamá ese día estaba sirviendo, yo estaba solo en la silla. Y el pastor estaba predicando y hace el llamado al final. Y yo me paré y yo dije, pero no he hecho nada malo, no soy una persona sufrida, pero me paré y pasé adelante a aceptar al Señor. Recuerdo que la canción era Jesús mi fiel amigo, que hasta el día de hoy la escucho y me quiebra. Y escuchando esa canción, pues yo le dije al Señor, bueno, aquí estoy, no te conozco tan bien, quiero conocerte, quiero servirte. Y pues más o menos nos congregamos en ese lugar como desde mis 7 a mis 14 años. Pero fue muy lindo, conocí mucho de Dios, aprendí mucho en ese ministerio. Tuve pastores líderes increíbles que me enseñaron, me dieron mucho fundamento y mucha base para lo que ahora pues estoy sirviendo, que es en el área de la adoración, de la alabanza. Y fue un tiempo espectacular, la verdad. Como te digo, Norman, no fue un niño sufrido, no fue un niño que tuve que ir a trabajar para mantenerme, no me golpearon, no abusaron de mí. Pero dentro de todo siempre habían esas dudas, esas confusiones, ¿verdad? De que quién era Dios. Eh, También cómo que si mi familia creía en Dios, también teníamos tantas imperfecciones, tantos problemas. Y con el tiempo pues fui conociendo a ese Dios más como una experiencia personal, lejos de una enseñanza tradicional, ¿no? Sino como una experiencia personal. Quiero tocar el punto de esa vez, a los 10 años que recibió al Señor, porque aquí creo que puede causar un poco de controversia. Porque un niño a la edad de 10 años, que se cree que pues no sabe todavía mucho de la vida, ¿no? Claro. Que se presente
en un púlpito, delante del púlpito, para que oren por él, para aceptar al Señor. ¿Cómo cree que se ve eso ahora? Porque, digamos, hemos entrado en un punto, ¿verdad? Donde la gente dice, no, pero es que no tiene la suficiente edad, él no entiende todavía. Es un niño. Pero si a los 10 años da ese paso. Claro. Entonces, ¿cómo fue dar ese paso y por qué se deja llevar? Esa es la pregunta. Porque al final, entonces, debemos de permitir a nuestros hijos que, aunque sean de temprana edad, no quitarles ese ímpetu, esa necesidad de ir y conocer al Señor. Yo creo que es un proceso. Bueno, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, de ellos es el reino. Entonces yo creo que no podemos sacar a los niños de esas atmósferas. Y es un proceso porque no es que, honestamente, al principio cuando yo iba a la iglesia no era que yo me levantaba feliz un domingo en la mañana porque tenía que ir a la iglesia. A las 7 de la mañana. No. Después de una semana de escuela, no. No, claro que no. Y de hecho te confieso que al lado de la iglesia quedaba un lugar de comida rápida que vendía hamburguesas. Y la excusa era mi mamá, lo llevo a la iglesia y después los invito a comer una hamburguesa. Y yo bendigo mucho a mi mamá por eso, porque servidora fiel y aunque no quería, me llevaba. Y yo a veces me acostaba en las sillas, me acuerdo, y me decía, algo se te va a pegar, vas a escuchar, algo se te va a pegar. Y fíjate que a mí me pasó algo, que yo nunca quise ir a la escuela dominical. Creo que también porque tenía muchos complejos, eso tal vez lo platicamos más adelante. Muchos temores, nunca fui muy sociable. Y yo no quería ir a la escuela dominical porque no quería estar con más niños. Entonces prefería quedarme en el culto y escuchar la palabra. Y creo que eso me sirvió muchísimo. Y esa vez que me paro y camino fue algo sobrenatural. Un tiempo después lo estudié y un teólogo lo llamaba como la ley del momentum. Porque te digo que lloré todo ese día y el día siguiente. Y yo no sabía por qué. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, pero era que por primera vez en mi vida había sentido la presencia de Dios y por primera vez en mi vida había experimentado algo sobrenatural en el área espiritual. O sea, yo solo recuerdo que el servidor llegó y me dijo, ¿por qué querés que oremos? Y yo empecé a llorar y me dijo, ¿querés aceptar al Señor? Y le dije que sí con la cabeza y yo no paraba de llorar. Y pues él oró, yo seguía sus palabras, pero fue algo sobrenatural. Yo iba en el carro de regreso a casa, iba llorando, regresé a la casa, iba llorando, en la noche estaba llorando, me desperté llorando. Entonces fue una experiencia que marcó mi vida y que sentí de alguna forma, siendo tan niño, como una plenitud y seguridad de ser hijo de Dios. Y su mamá, ¿qué le dijo en ese tiempo? Porque me gusta que su mamá le llevaba, ¿no? Entonces su mamá le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Sí, mi mamá me iba preguntando. Yo recuerdo bien que mi mamá le dio jalón a alguien de la iglesia en ese momento. Y en el carro me iba preguntando, hijo, ¿te sentís bien? Y yo no paraba de llorar. Y la hermana que llevábamos iba adelante junto con mi mamá. Y le dijo, hermana, no se preocupe, es el Espíritu Santo que está actuando en él. Y bueno, de ahí para adelante pues comencé a servir. Mi historia es un poco davídica. Comencé a servir en danza de varones con banderas. Y fue algo que también me apasionó mucho. Estar danzando y dando vueltas, remolineando con banderas. Y fue también una etapa que disfruté mucho. Hablando un poco de la niñez y ya cuando llega la etapa de la adolescencia, que entre los 14, no sé, 13 a los 16, 17 años. ¿Cómo fue esa etapa de adolescencia? Porque un adolescente quiere experimentar. Sí. Entonces vamos a tocar ese tema ahorita. Para ver cómo fue esa etapa de la adolescencia. Una vez ya conociendo al Señor y obviamente ya perteneciendo a una iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa etapa de la adolescencia? Sí, yo creo que a mis amigos que me conocieron en esa etapa no me van a creer. Ahora que sirvo a Dios, porque sí fue una etapa bien complicada en mi vida. Por diferentes motivos, a mis 14 años en esa iglesia que inicié desde mis 7 años, estuve 7 años ahí congregando. Por diferentes motivos, pues una de mis hermanas mi mamá sale de la iglesia. Por consecuente, siendo yo un niño, pues dejé de ir también. No tenía un carro, no me iban a dar un carro para poder ir. Y eso me enfrió muchísimo. Y fíjate que dejé de congregarme
y de servir a Dios, porque siendo niño lo hacía, a la edad creo yo más complicada, ¿no? Más complicada hormonal, sentimentalmente. Y desde mis 14 años, puedo decir hasta mis 16, quizás 17 años, em, anduve rebelde. Me alejé de Dios. Dios nunca se alejó de mí, eso sí. Yo sí me alejé, no quería saber más de Dios también porque me di cuenta de algunas cosas, de las razones por qué mi mamá y mi hermana habían salido de la iglesia, salieron muy golpeadas. Em, y yo, siendo un inmaduro, pues yo idealizaba que la iglesia era el lugar perfecto, ¿no? Y al darme cuenta de eso, pues dije yo, no, esto no funciona así, no quiero saber nada. Y me alejé esa temporada. Me cambiaron de colegio a un colegio bien pequeño que éramos 15 personas, 10 personas quizás, 10 compañeros, a un colegio que éramos 40 en una sección y habían 4 secciones. Entonces ya comencé una vida un poco más, querer experimentar, que era discoteca, que era salir con muchachas. Pero a mí siempre me trajo la música. Vengo de una familia de músicos. Mi tío es músico, ha representado a Honduras con temas folclóricos. Y siempre en mi familia, cada reunión, cada cumpleaños, hasta el día de hoy, es la excusa perfecta para hacer un asado y que lleguen mis tíos a tocar guitarra y a cantar. Entonces, canciones del recuerdo y todas las canciones que en los 60, 70 se cantaban. Entonces yo crecí en ese ambiente y siempre me gustó la música. En esa temporada mi abuela me regaló una guitarra. Y mi tío me enseñó los primeros acordes. Y yo comencé a tocar guitarra y empecé. Y pues lastimosamente no inicié como quien dice, no es que en una iglesia me lo enseñaron, sino que inicié solo. El internet comenzaba su auge, bajaba partituras de internet y empezaba a aprender autodidacta. Pero eso me empezó a sumergir en la música y me comenzó a gustar mucho la música secular. Me gustaba mucho el rock, por ejemplo. Nunca fui rock, metal pesado, no me gustó ese punto, pero sí mucho el rock latino. Y todas las bandas que surgieron de Sudamérica, de Europa. Y comencé yo en ese mundo de la música. Y como aprendí a tocar guitarra, pues en las reuniones familiares siempre me decían, cantate una canción. Entonces empecé a cantar sin saberlo, sin recibir ninguna clase. Y empezaba a cantar y en las reuniones familiares era como que cante, Héctor. Porque ya los tíos habían cantado sus canciones, yo tenía que cantar una. Y luego ya cuando cambio a este colegio me encuentro con varios amigos que también tocaban sus instrumentos. Había un baterista, había un bajista y armamos una banda en el colegio. Hoy me río, son buenos recuerdos al final de todo porque Dios te va enseñando, ¿no? Hace parte de la historia. Hace parte de la historia. Y comencé a sumergirme así en la música. Hicimos esta banda y empezamos a tocar. Bueno, se estaba poniendo de moda. No sé si recordás, Norman, ya ahorita ha bajado mucho los emo. Sí, ¿verdad? Había mucha música así de los famosos emo y empezábamos a tocar ese tipo de música. Y comencé como a entrar en un mundo nostálgico y de tristeza. Hoy está muy de moda el tema de la depresión. No sé si era depresión, puede ser que sí. Es que la parte de los emos tocando el tema era algo como una moda. No Exacto. fue tanto de sentimiento. Exacto. Sino que era yo me he visto de negro, Así es. me dejo el flequillo, me lo pongo aquí, me delineo los ojos de negro. Ajá. Y camino como triste, pero Ajá. era una moda, no era una que moda. lo sentían, Así era es. por pura moda. Y ahora más bien lo sienten. Ahora sí lo sienten y no sé, ahora una persona puede andar bien vestida Sí. y puede tener depresión, eso es Exacto. diferente. Exacto. Yo creo que yo tenía un poco de todo y se me combinaron muchas cosas en mi vida. Ya para graduarme fueron meses bien fuertes porque mi abuela paterna muere, fallece.
y mi abuela materna, que era como una mamá para mí, sufrió un derrame. Entonces tenía paralizada la mitad de su cuerpo. Yo en mi mundo de música, en mi mundo de chicas y de decirme, no creo en el amor, pero salía con muchachas a cada rato. Problema de los músicos. Un gran problema de los músicos. Problema de los músicos, sí, como un denominador. Sí. Pues entonces comencé a bajar en mis notas, en mis calificaciones. Me acuerdo que teníamos un objetivo con mi papá de estudiar en una universidad agrícola aquí en Honduras. Ya teníamos gestionada más o menos una media beca para poder moverme para allá. Y todo eso me afectó tanto mis exámenes finales, pues que reprobé unas materias, no me pude ir. Y después de eso se abrió una brecha también en mi relación con mi papá, ya que mi papá es ganadero, entonces que yo siguiera sus pasos era como que wow. Pero se abrió una brecha difícil porque de alguna forma decepcioné sus aspiraciones mías y también las mías propias. Entonces, toda esa temporada de mucho sentimentalismo, imagínate, a esa edad, siendo músico y con problemas en la familia, pues yo estaba totalmente lejos y perdido del propósito de Dios y de mí mismo. Me sentía solo, me sentía que no quería ni siquiera estar en mi casa, o sea, no... entré como en una especie de tristeza, de depresión, de refugiarme en mí mismo, de no abrir mi corazón con nadie más y bueno, fue una etapa ahí complicadita, pero que hoy doy gracias a Dios por esa etapa porque he podido ayudar a muchos jóvenes que se me han acercado y hemos podido platicar de lo mismo, ¿no? Y esa parte que dijo de que no era muy sociable de pequeño, hace parte también del problema. Fíjate que sí, yo no... hoy la gente me ve extrovertido y que puedo hablar a través de un micrófono y hemos cantado frente de miles de personas, pero yo era temeroso y con mucho complejo. De niño era un niño bastante gordito, entonces ya era un complejo. Luego en mi adolescencia pues cambié muchísimo, ya el famoso estirón, ¿verdad? De los adolescentes. Y empecé a ir al gimnasio y me empecé a cuidar bastante y adelgacé muchísimo también. Pero creo yo que el niño miedoso y temeroso, porque sí me daba pánico hablar en público. Hay videos que yo me río ahora de mi cumpleaños en donde todos mis amigos están disfrutando con los payasitos reventando una piñata y yo estoy escondido en una esquina. Así estaba mi autoestima, creo yo, o mi, no sé si mi carácter, mi personalidad. Siempre fui más apartado, más callado. Pero en mi adolescencia con la música, y fíjate que ya que lo tocas, creo que fue como que encontré en la música el motivo de ser alguien, de ser visto. Y ya en el colegio, los eventos del colegio, ya cantaba enfrente de todos mis compañeros, enfrente de las compañeras que me gustaban, enfrente de niños, adultos, maestros. Entonces ya era como que, uff, aquí estoy yo. Entonces creo que la música de alguna forma me dio como un sentido de pertenencia o de ser visto y escuchado, que al final creo yo que todos necesitamos un poquito de eso, ¿no? Tenemos esa necesidad de que nos vean, de ser expuestos. Entonces hubo una transición de mi niñez, de ser muy escondido y cohibido, a través de la música en mi adolescencia, a sentir un poquito que ya tenía algo para ofrecer, ¿verdad? Viene, bueno, a raíz se hace como una bola de nieve, porque sale de la iglesia a los 14 años, entra en etapa de la pubertad, adolescencia, vamos a llamarlo de esa forma, el estirón, y empiezan a venir muchos problemas ligados a que se enfría, ¿verdad? Porque se aleja del Señor de alguna manera, y comienza esa parte donde pues las hormonas, la parte de querer experimentar, ¿no? Que entre los jóvenes, que no lo hagan, no experimenten, no les va a servir de nada. Aquí está Héctor que se los está contando. Y viene esa parte, creo yo, donde, bueno, habla de la música, me gustó mucho porque creo que cada quien tiene, porque es un don definitivamente, cantar, tocar un instrumento es un don. Yo toco la guitarra y me duermo, yo me aburro. Yo traté de aprender a tocar la guitarra, hermano, y no pude. Hago como 3 cosas ahí y yo no pude, me aburro. No nací para eso.
Entonces, me gusta esa parte que es un don, pero que de pequeño no sabía que lo tenía, sino que lo descubre hasta la adolescencia. Hay otros niños que desde pequeños los meten a las escuelas de música y son todos unos prodigios. Y me gusta esa parte que a medida que usted fue creciendo, el don surgió. Sí. Tal vez no de la manera como todo el mundo lo quiere como estereotipar, ¿no? Que estaba en la iglesia y bajó una paloma aquí y después de eso toqué la guitarra. No fue así. Sí, no. Entonces, me gusta esa parte porque Dios se glorifica, porque sé que más adelante y ahora pues ya le sirve al Señor. Se glorifica porque aunque usted aprendió a tocar instrumentos, aprendió a cantar, no de una forma, ¿cómo se llama? Estereotipada en iglesia, sino que de otras formas, pero que ahora lo usa para glorificar al Señor. Sí. Entonces a eso quiero llegar ahora, Héctor, de cómo después de ese proceso, cómo Dios lo sacó de ahí, cómo viene ese nuevo Héctor, Sí. y que ahora le sirve al Señor en alabanza. Pues fue algo bien sobrenatural también. Mira, Norman, yo creo que cuando Dios, si Él inicia la obra, Él la va a terminar. Y yo sinceramente, aunque experimenté muchas cosas en mi adolescencia tratando de buscar un significado a mi vida, tratando de ser visto, fue realmente yo ya había conocido a Dios en mi niñez. Te conté de la experiencia cuando acepté al Señor y muchas cosas hermosas que experimenté siendo un niño en la iglesia. Que ya en la adolescencia, yo al final concluía, nunca fui tan pleno como lo fui de niño. O sea, nada me produjo un placer como el placer superior de conocer a Jesús, realmente. Y te cuento esa transición. Mi hermana mayor se congregaba en otro ministerio y abrieron un grupo de crecimiento en su casa, una célula que le llaman también. Eran pocas personas, unas 10, 15 personas de la colonia. Y enviaban a un muchacho que hasta el día de hoy es muy amigo mío, muy querido, a tocar el piano y a cantar en ese grupo. Y ese muchacho estaba tocando el piano. Yo fui mi hermana tenía este grupo y su casa era al lado de la casa de mis papás. Entonces, recuerdo bien, creo que era un jueves o un viernes en la noche. Yo iba a un lugar, voy a decir el nombre porque ya no existe, se llamaba Bolicentro, que uno podía jugar boliche ahí. Una vez fui nada más a ese lugar. Una vez fui nada más, un cumpleaños fui ahí, me acuerdo. Bueno, a ese lugar hubo una temporada en que hacían como competencias de bandas musicales y teníamos una tocada de ese día, le llamábamos tocada. Y yo recuerdo bien salir de mi casa vestido de negro. Recuerdo bien era una camisa de una calavera, imagínate cómo iba. Era rock. Y ya iba para el evento y en eso me llaman y me cancelan, como que había habido una mala organización y solo eran 3 o 4 bandas que podían tocar, nosotros ya no teníamos el chance. Entonces dije yo, bueno, ya que no voy a ir, le voy a ir a avisar a mi mamá. Y crucé a la casa de mi hermana que estaba al lado. Y cuando llego, empiezo a escuchar música de adoración con la que yo crecí. Y de alguna forma me quedé pegado en la fila de atrás. Me quedé hasta atrás en lo que estaban ministrando. Era el tiempo de adoración. Y cuando menos acordé, el piano quedó solo. Solo escuchaba un pad. Y yo dije, ¿se habrá caído el pianista o qué? Y cuanto menos acuerdo, el muchacho que estaba dirigiendo la alabanza y la adoración se acerca a mí y me dice así te dice el Señor, de esos que te cambian la vida. Y yo, imagínate, yo con mi camisa de calavera, con en mi mente canciones de rock que tenía que ir a cantar después. Y llega este muchacho y me dice así te dice Dios. Dice el Señor que el don que te dio es para Él y no para el mundo. Y ya solo ahí me reventó. Y me empezó a hablar Dios de mi destino y de mi propósito. Y a través de esta persona comenzó a decirme, el Señor te va a usar en las naciones. Veo que vas a grabar discos con música de adoración. Porque el don que tenés, el Señor te lo dio. Y algo que me impactó mucho es que me dijo, y hoy te nombro ministro competente por el Espíritu Santo. Donde quieras que cantes, yo voy a ir.
donde quiera que abras la boca, yo voy a actuar. Siempre mi Espíritu Santo te va a respaldar. Y eso me lo dijo. Y yo como que, pero estoy en el mundo, estoy cantando música secular, estoy en mi peor etapa de adolescente. Y Dios vino a hablarme con tanto amor que yo comencé a llorar ahí. Y en medio de mi llanto, mira cómo somos. Yo le dije al Señor, llorando le dije en mi mente, Dios, está bien, pero yo te voy a servir cuando tenga 23 años. El tiempo, está poniéndole tiempo al Yo Señor. poniéndole tiempo, Sí, ¿verdad? Tenía 16, 17 años. Y yo le estaba diciendo al Señor, la estoy pasando bien. O sea, por fin me siento visto, por fin me siento querido. Me salen chicas donde vamos a tocar. Por favor, o sea, ahorita no. Yo me comprometo a darte mi 100 cuando tenga 23 años. Todavía lo recuerdo bien. Yo lo estoy pensando, Norman. Y en lo que lo pienso, el muchacho que me está profetizando me dice, y dice Dios que no es a tu tiempo, sino al tiempo que yo determiné para ti. Y ahí me destruí el Señor, comencé a llorar, caí en ese lugar y me pasó esa experiencia espiritual como cuando fui adolescente, cuando fui niño, que lloré y lloré y no paré de llorar. Y recuerdo que en el piso del garaje de mi hermana estaba yo llorando lleno de lágrimas. Y ahí le dije al Señor, ¿está bien? De aquí para adelante te doy mi 100. Te voy a servir, pero mostrame el propósito. Y bueno, no fue de la noche a la mañana. Sinceramente, pasaron varios meses más y yo seguía cantando en el mundo. Y mi mamá me empezó a llevar a un grupo de crecimiento de mujeres. Solo se reunían a señoras y ancianas. Era un grupo como de unas 10 a 15 mujeres. Y como no había quien cantara, yo podía tocar guitarra. Comencé a ir ahí y recuerdo muy bien. Y yo sé que el tiempo nos avanza, pero sí, esta fue una experiencia tan linda, porque fue cuando me encontré con mi propósito. Yo no me sabía canciones cristianas en la guitarra y mi mamá me dice, mira que no va a llegar el pastor que nos ayuda a administrar la alabanza, ¿será que vas? Y la pastora que dirigía el grupo de oración de mujeres me dijo, vamos hermanito, vaya. Y yo le dije, pastora, pero yo sabía cómo andaba mi condición de mundial, ¿verdad? Con la camisa de calavera aquí todavía. Entonces yo le dije, no, que no me sé ninguna canción. No importa, la que se sepa. Y yo en el camino recuerdo que agarré la guitarra, estaba bien de moda la niña de tus ojos. Y dije yo, bueno, voy a cantar esta, es la única que me sé. Y recuerdo llegar al grupo de mujeres. Todas las ancianas y señoras me quedaban viendo como que quién es este muchacho. Y empecé a tocar la guitarra súper nervioso porque no... Ves que los músicos tienen sus muletillas, ¿verdad? Cierra sus ojos, alza sus manos, adore, habla en lenguas. Yo no sabía decir nada y yo solo me paré en ese lugar, cerré los ojos y empecé a cantar. Me viste a mí cuando nadie me vio y empecé a cantar. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y en lo que estamos cantando, en lo que estoy, yo no abría los ojos del miedo. No sabía cómo me estaban viendo. Cuando abro los ojos, veo a todas estas mujeres llorando, prendidas en el espíritu. Y dije yo, wow, Dios, lo que me dijiste meses atrás, que me ibas a respaldar, lo estás haciendo. Y recuerdo que me callé, hice el acorde de do, que había terminado la canción y solo me quedé así. Y no sabía ni qué decir, no sabía qué ministrar, qué palabras usar. Y se me acerca la pastora en el oído y me dice, hermanito, cante otra. Y yo le digo, no me sé otra. Y ella me dice, la misma. Y empecé a tocar la misma otra vez. Te resumo que estuvimos como 1 hora con esa canción. Y hoy lo recuerdo bien porque formó parte, para mí ese grupo de crecimiento con esas ancianas fue una escuela. Seguí sirviendo ahí. Pero como te digo, servía los miércoles en ese grupo y los fines de semana seguía con la banda. O sea, yo estaba como que... Un pie allá, un pie acá. ¿Sí? Exacto, exacto. Entonces, por eso te digo, fue un proceso hasta que Dios también pasó algo sobrenatural ahí. Y recuerdo que ya el grupo de mujeres comenzó a crecer. Ya no eran 10, 15, eran 30, 45. Ocupábamos sonido. Fuimos a cotizar un sonido, me acuerdo yo. Y yo vi una guitarra que me encantó, una negra. Y dije yo, uy, Señor, si me das esa guitarra, me entrego por completo. Y Dios sobrenaturalmente me dio la guitarra, Norman. Y iba yo con la guitarra
a tocar al grupo de crecimiento y los fines de semana le prestaba mi guitarra a uno de los guitarristas para tocar canciones seculares. Un día llega una predicadora y se voltea conmigo y me dice, a ti te dice Dios. Y dije yo, me va a volver a hablar de la fama y las estrellas, dije yo. Y en lo que alzo las manos me dice, dice el Señor que Él es un Dios celoso. Y así como te dio esa guitarra, así te la puede quitar. Y también te puede quitar la voz. Dios santo. Y yo quería que la tierra me tragara. Y ese día tomé 100% la determinación de sí ya dejar la banda. Hablé con mis amigos en ese momento. Y bueno, todos me criticaron. Me empezaron a hacer mucha burla en el colegio. Porque me empezaron a decir aleluya, el evangélico, el pastor y bla, bla, bla. Pero ya eso fue, dije yo, ok, sí, Dios es un Dios de amor, pero también me está demandando ya. Y pues ahí empezó la historia de comenzar a servir en la música. Lo hacía yo solo al principio con guitarra, en grupos de crecimiento en casas. Así iniciamos y fue muy hermoso. Fue una temporada que hasta el día de hoy, cuando me invitan a esos grupos pequeños, yo te digo que lo disfruto. Si me pones entre ir a un grupo pequeño de personas y adorar, sencillo, con una guitarra, un pianito, o un estadio con 30,000 personas, te prefiero el grupo. Porque fue donde crecí en Dios, donde aprendí mucho en Dios y donde me recuerda muchas veces que es en lo sencillo que Dios también puede usarnos. Yo creo que Dios en lo que también trabaja, bueno, en los músicos, es en la humildad. Uh-huh. Porque creo que la humildad por rato la dejan olvidada en otro pantalón. Así es, totalmente. Porque se van arriba, obviamente, por imagino la euforia de la gente. En el caso cuando van a estadios, ¿no? Los invito a un evento masivo. Sí. La euforia de la gente y la carne, ¿no? Sí, es. Diciéndole sos vos y no le está dando la gloria a Dios. Así es. En ese momento. Entonces, se debe de trabajar mucho en esa parte. Y yo le hacía la pregunta a Jennifer y también se la voy a hacer a usted. ¿Cómo hace para controlar controlar la carne, pues controlar los sentimientos, controlar las emociones, no dejarnos llevar y creer que somos nosotros los que estamos haciendo el momento y no es que y le quitamos la honra y la gloria a Dios? Entonces, ¿cómo se hace para controlar eso, Héctor? Bueno, creo que es muy fácil, es una línea súper delgada. De hecho, Satanás era un instrumento de adoración y cae porque dejó de adorar a Dios y empezó a adorar al trono, ¿no? Quiero ese trono, quiero que la adoración sea para mí. Y una vez escuché de un amigo que dice, ¿sabes por qué el diablo ataca tanto a los ministros de alabanza? Porque cada vez que adoramos le recordamos el lugar que perdió. Y a mí eso me causó mucho impacto en mi mente y en mi corazón, ¿sabes? Y nunca olvidé esa frase. Porque al final yo pasé por eso. Yo te digo, yo empecé ya luego que comencé a congregarme en una iglesia y empecé a cantar en el ministerio de alabanza, yo era un ególatra, o sea, venía de cantar música secular y Dios vino y me dijo, te voy a hacer famoso, o sea, vas a grabar discos, te veo ministrando en lugares grandes. Y yo me hice esa imagen y yo caminaba como, allá me lleva Dios, apártense todos. Y realmente fueron procesos en los que lloré, que Dios usó gente para procesar mi corazón altivo y orgulloso, y muchas veces desde abajo lloré viendo a otros ministrar porque me sentaban. Pero fueron tiempos en los que Dios procesó mucho mi corazón. Y creo que, bueno, hoy en día quien me ayuda mucho siempre a mantener mis pies en la tierra es mi esposa, que yo a veces le digo cuando me invitan a ministrar o a predicar de algún lado, y le digo, amor, ¿qué tal estuvo? ¿Estuvo bueno el mensaje? Porque es como que necesito un feedback, ¿no? Entonces ella me dice, sí, pero no me gusta decirte tanto para que no se te suba. ¿Y quién más sincera que su esposa que lo conoce, ¿no? Claro. Y me da mis jalones de pelo también ahí diciéndome qué hacer y qué no hacer. Pero sobre todo es el Espíritu Santo, Norman. Yo creo que si hay algo que yo le pido al Señor es que nunca
nos permita perder la sencillez de adorarle como la primera vez. Y por eso siempre tengo tan presente a mis 7 años que acepté al Señor, cómo lloré, cómo me desvanecí en su presencia, porque quiero siempre mantenerme así. Ok, Señor, nos invitaron a una campaña de 10,000 personas, pero eso no me da identidad. O sea, lo que me da identidad es, como el mismo Jesús enseña, ¿no? Cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, creo que esa es la clave, el poder mantenerse en intimidad con Dios y haciéndose mucho autoanálisis. Sirve mucho también tener mentores, gente que nos ponga los pies sobre la tierra, a quien rendirle cuentas, pastores, mentores, líderes que nos puedan ayudar en eso. Pero te digo, en mi caso, mi esposa me ayuda, muchos amigos me ayudan, pero sobre todo el Espíritu Santo, ¿no? Y recordar de dónde nos sacó. Sí, porque lo que hablábamos, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos ministros, muchos jóvenes que tienen el talento, ¿no? Que tienen ese don de cantar o de tocar un instrumento, que sirven en el área de alabanza, que es un área que es muy atacada por Satanás, ¿verdad? Puedan ver y puedan entender de que no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de llevar el Evangelio, se trata de predicar a Cristo a las personas, de su gracia, de su amor, y de manera poética, ¿no? Porque la canción se vuelve de manera poética y Dios habla a través de la alabanza, ¿no? Y el Señor se mueve a través de la alabanza y es algo bonito. Y qué mejor, creo yo, de que recibir una palabra de parte de esa alabanza, ser tocado por Dios a una persona que todavía no conoce a Cristo y llegar delante y que oren por él para que se pongan manos y reciba a Cristo. Qué belleza es eso Sí, de recibir al Señor en una alabanza donde no es tocado. Y para ir avanzando un poco en la parte, Héctor, de ya el ministerio, ¿verdad? Cómo Dios lo llama ahora, bueno, ahora que es director de Tu Reino Aquí. Tu reino aquí. Así es. ¿Cómo llega a ser director de Tu Reino Aquí? Pues la historia es bastante larga, la voy a tratar de comprimir, pero en ese proceso de búsqueda con Dios, comencé a buscar a Dios mucho, mucho en el secreto. Y tenía mis tiempos devocionales con el Señor, en donde el 99% de las veces no sentía nada, no pasaba nada. Muchas veces me quedé dormido 5 minutos después de orar. Pero habían momentos, y me encanta Bob Sorge, lo dice en su libro Secretos del Lugar Secreto. Parafraseando, dice: todos los momentos de devoción o intimidad que tenés con Dios, en que no sucede nada, te vas a dar cuenta que vale la pena el día en que sí suceda algo. Y uno de esos días, yo estaba orando, y no quiero sonar tan espíritu flautico, pero somos seres espirituales. Que levitaba. Sí, sí. Levitaba, ya ese día levitaba, no caminaba. Yo estaba adorando, teníamos un walk-in closet en la casa, y yo ahí era mi lugar de adoración. Había puesto una alfombra, una computadora viejita, le había metido una memoria con solo música reproduciéndose 24/7. Entonces hice como mi lugar de búsqueda del Señor. Era mi cuarto de adoración, mi cuarto de guerra. Y un día estoy ahí adorando a Dios. Después de tal vez varios minutos, tuve una visión, y esta visión cambió mi vida. Yo vi un ejército vestido de blanco que venía bajando unas montañas. Y eran cientos, así como las películas de guerra, ¿no? Que ves ejércitos por millares. Y yo miraba este millar de ejércitos bajar esas colinas, vestidos de blanco. Y yo le preguntaba al Señor en la visión: Señor, ¿quiénes son estos? Y Dios no me respondió con voz audible. Capaz algo muerto, si hubiera escuchado la voz de Dios ahí. Pero sí me respondió, porque la imagen que Dios me mostró es que todos los que venían enfrente, en ese ejército que venían vestidos de blanco, levantaron banderas blancas de un solo pico con letras negras que decía adoradores. Y Dios me estaba diciendo que iba a levantar un ejército de adoradores en este último tiempo. Y eso me consumió de una manera que me consumieron los sueños de Dios. Y yo le dije: Señor, quiero cumplir tus sueños. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servirte?
No soy tercera generación de pastores, no me congrego en una iglesia grande, no tengo un ministerio conocido, no soy absolutamente nadie en el radar del cristianismo. Pero ¿cómo desde mi trinchera puedo servirte? ¿Cuál es tu plan? Entonces, el Señor me dijo, a través de alguien más, días después, que yo iba a ser uno de esos que llevaba esas banderas y que iba a entrenar a muchos de ese ejército. Entonces, no sabía cómo. Y dije yo, ok, haciendo un congreso de adoración al año, puedo convocar gente y que aprendamos de adoración. Y en 2014 hicimos, bueno, 2013, el primer evento de adoración que se llamaba Tiempo de los Íntimos, me acuerdo. Trajimos en su momento a Lucas Consley. Antes, el Ministerio Toma Tu Lugar no era tan conocido en aquel tiempo, pero estuvo con nosotros. Luego en 2014 hicimos algo con Bani Muñoz en Espíritu y en Verdad. Luego, 2015, hicimos algo con Mariano Senewal, Seki Álamo, 2016. Hicimos varios años seguidos una convención de adoradores en donde convocábamos pues la iglesia en general. Y fueron tiempos muy lindos, pero entendimos que no fue suficiente. Y fíjate que yo había preparado un discipulado para mi equipo de alabanza en mi iglesia local, muy completo. Y cuando yo le dije a mi pastor, pues le di el discipulado a mis muchachos, pero de alguna forma, no sé cómo, se corrió la voz entre músicos y de repente una iglesia de Villanueva me invitó a dar un discipulado a sus jóvenes, después una iglesia de cofradía y empecé a moverme y de repente tenía muchas invitaciones al mes para dar clases ministeriales a equipos de alabanza. Dios me había dado una gracia ahí. Y llegó un momento en que lo comenté con mi pastor en ese momento y le dije, pastor, fíjese que tengo invitaciones casi todos los fines de semana, pero también tenemos aquí los grupos de jóvenes y todo. Y me dice el pastor, mira, me dice, no te compliques, en vez de vos moverte, yo te presto el templo y convocarlos aquí. Vos sabrás si cada 15 días, una vez al mes. Y dije yo, bien. Y sin yo saber, Dios estaba dándonos ahí el instituto. Y empezamos a hacer el discipulado que era para mi iglesia. Convocamos unas 5 o 6 iglesias. Cuando te digo iglesias son sus equipos de alabanza. Y eran tiempos, Norman. Bueno, una vez salimos a las 5 de la mañana porque se convirtió en vigilia de adoración, liberación increíble. Y comenzó a correrse la voz. Y pues le dije, Señor, bueno, ¿cómo le llamamos al ministerio? Y pues Dios nos había hablado que la primera petición que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, lo primero que Jesús nos enseña a pedirle a Dios es, venga a nosotros tu reino. Entonces el Señor nos dice, van a declarar que mi reino viene. Entonces por eso el ministerio se llama Tu Reino Aquí. Luego dijimos, ocupamos una banda también para las escuelas, para los lugares que me invitan. Y yo había estudiado en el Instituto de Canción aquí en San Pedro Sula y hice varios amigos. No podía jalar los músicos de mi iglesia porque dejaba la iglesia sin músicos. Entonces comencé a invitar amigos que había conocido en el instituto y comenzamos a salir juntos y ya se forma la banda Tu Reino Aquí. Y paralelamente después fundamos el Centro de Entrenamiento Ministerial SEM, que pues posteriormente abrimos una escuela de música y tuvimos la bendición de discipular en el Centro de Entrenamiento Ministerial a pastores, líderes de iglesia. Ya no se convirtió solo en un entrenamiento para ministros de alabanza, sino para la iglesia en general. Y Dios nos dio mucha gracia, Norman. De verdad que yo, como te dije hace unos momentos, no tengo apellido de pastor, no soy de alguna genealogía pastoral, no era de un ministerio reconocido que alguien iba a lanzar, o sea, y ahí en el secreto, siendo fiel a Dios, en lo íntimo, en lo poco que teníamos en nuestras manos, pues Dios comenzó a abrir puertas y por la gracia de Dios, por el centro de entrenamiento ministerial y las clases que enseñábamos y todo, Dios comenzó a abrir puertas en las naciones. Y pudimos ir a ministrar a Argentina, Bolivia, imagínate, estuvimos en España, en Inglaterra. Y Dios comenzó a abrir puertas que yo tal vez sí las prometió en un tiempo, pero no me imaginé que así iba a ser la vía, ¿verdad? El entrenar adoradores y te digo que hoy esa es mi pasión.
el poder formar ministerialmente, capacitar personas para que posteriormente puedan ser lanzadas y servir en sus iglesias locales. Yo amo mucho la iglesia local. Dios no vino aquí para establecer nuestros reinos. Dios vino a establecer su reino a través de su iglesia local, a través de su novia. Entonces yo creo que en eso hemos estado el último tiempo con lo que es el ministerio Tu Reino aquí, que involucra a la banda, que gracias a Dios este año pudimos grabar un EP de 5 canciones inéditas que el Señor nos dio. Y pudimos también, o estamos también sirviendo a través del Centro de Entrenamiento Ministerial, que estamos formando músicos, adoradores y realmente todo el que quiera servir en su iglesia. ¿Cómo llego? ¿Cómo me puedo inscribir en ese centro? O las iglesias o las personas que nos están viendo que quieren ser discipulados, ¿no?, en esa área de alabanza. ¿Cómo llegamos a eso, Héctor? Bien. Lastimosamente por pandemia nosotros teníamos un lugar físico muy céntrico, pero por pandemia tuvimos que cerrarlo. Dábamos clases de música, dábamos clases para niños también, ministeriales para niños, las clases de diplomado de adoración que le llamábamos para entrenar líderes, pero tuvimos que cerrar el local y ese año 2020 seguimos dando clases en línea nada más, pero 2021-22 el Señor nos llevó un tiempo de selah, de descanso. Vinieron mis hijos también, ya tenía yo otras responsabilidades, pero más que todo era como redireccionar un poquito el barco en muchas cosas, y Dios comenzó a darme muchas cosas más que las fuimos sumando. Y estamos preparando, como quien dice, el segundo capítulo del Centro de Entrenamiento Ministerial, que va a ser en 2024, el próximo año. Ya vamos a reaperturar, ya no de una forma física, porque no es que vamos a rentar un local, pero sí estamos planificando reunirnos en un solo lugar una vez al mes con las personas que quieran llegar y poder ser entrenados. Y pues solo decirle a las personas que estén pendientes, porque la estrategia que nos dio el Señor este año, fíjate que venía mucha gente de fuera de la ciudad, la mitad de nuestros alumnos eran fuera de San Pedro. Entonces el Señor nos dio una estrategia de ahora nosotros acercarnos. Entonces la intención es el otro año abrir un discipulado en Comayagua, si Dios lo permite, en Ceiba y en San Pedro Sula. Como te digo, no son lugares físicos como una escuela física, es decir, en tal dirección voy. Sino es como ir y hacer como una vez al mes reunirnos. Los norteamericanos le llaman gathering, worship gatherings, como reunirnos ministros, adoradores en algún local que nos puedan facilitar y tener tiempo de adoración y tiempo de entrenamiento. Eso lo estamos planificando. Y también, si algún pastor, algún líder que nos está escuchando nos dice, yo necesito que alguien entrene mi equipo de alabanza, también hacemos como que sesiones especializadas, ¿verdad? O sea, que vamos a las iglesias, tenemos un equipo hermoso de personas que pueden instruir tanto musicalmente como ministerialmente, y estamos reactivándonos en eso, porque sí tuvimos un tiempo que todos los fines de semana íbamos a un lugar diferente. Pero vino ese descanso, vino ese selah, pudimos producir nuestra música, y ahora ya pues el Señor nos está volviendo a encaminar en el entrenamiento. Qué bendición servir para de llevar, ¿no?, el conocimiento que le ha dado el Señor, ¿no?, a otras, que más que al mismo cuerpo, ¿no?, al cuerpo de Cristo, que todo se haga para edificación del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Qué bendición. ¿Y cuáles son los planes de ahora en adelante, después de ese descanso, Héctor? ¿Cuáles son los planes ministerialmente hablando, ¿no?, en la música, Sí. la música, los videos, la música que está grabando? ¿Cuáles son los planes para este tiempo? Pues realmente el plan principal creo que lo podemos encerrar en 3 áreas. Número 1, reactivarnos con el Centro de Entrenamiento Ministerial, que es realmente lo que nos apasiona, y creo yo que es lo que va a dar mucho más fruto al final. Pero también con nuestra música, Dios nos había dado muchas letras lindas y no las sacábamos, las cantábamos solo ahí para los alumnos y muy poca gente las conocía. Y por la gracia de Dios, pues Dios nos habló justo un par de meses antes del encierro en pandemia y nos dijo,
¿dónde está la música que le di? ¿Dónde están las canciones que le di? Y fue una demanda y nos pusimos con el equipo a comenzar la preproducción en pandemia. Gracias al Señor, pues el equipo de Toma Tu Lugar de Argentina nos produjeron nuestras canciones en ese tiempo. Pudimos grabarlas y bueno, irlas produciendo por un tiempo más, y gracias a Dios este año las sacamos. Pero el plan es continuar porque hay muchas más canciones muy lindas, muy hermosas, que yo sé que están para bendecir la iglesia y el pueblo de Cristo, pero sobre todo que tienen un mensaje y un contenido para este tiempo. Que la iglesia necesita, ¿verdad?, tener un encuentro diferente, no un encuentro porque alguien me explicó, sino experimentar de verdad al Señor, su transformación. Y bueno, el área número 3, alguna dirección clara que nos dio el Señor, y bueno, aquí para que se vayan preparando todos, es ya de repente no hacer los congresos como los hacíamos una vez al año, que hacíamos un evento grande y para que la gente llegara y todo eso. El Señor nos dijo que nos dio esta palabra: el avivamiento que traigo en este tiempo no va a ser tanto de número exterior, sino de profundidad. O sea, en las personas que ya te conocemos, profundizar más en Él. Entonces, vamos a cambiar un poquito la estrategia, y la idea es hacer un retiro, un campamento de adoración el otro año, en donde quienes nos quieran acompañar puedan sumarse. Y la idea es tener 3 días sumergidos en la presencia de Dios, siendo entrenados. No voy a adelantar qué invitados vamos a traer. Creo que vamos a tener un par de invitados del extranjero, más un equipo local de aquí, pero ya lo estamos planificando, y es a lo que Dios siento que nos está llamando. Más que hacer un evento para 5,000 personas, para 2,000 personas, es como que, ok, llevar a la profundidad en el conocimiento de Cristo a un grupo más reducido. Ves que el Señor, las multitudes le seguían, tenía un círculo más cerrado de unos 40, pero dentro de esos habían 12, y dentro de los 12 habían 2. Juan, Pedro, que lo llamó a orar con él. Entonces es como que, ok, alejémonos un poquito del querer multitudes y vamos a la profundidad con los pocos, con los que quieren algo más, con los que desean profundizar más en la presencia de Dios. Sí, y también de eso también agrega y suma a la iglesia, ¿no? Porque claro, entre más el adorador, ¿no?, el de la alabanza, esté más sumergido en el Señor, la letra, lo que el Señor le da, va a tocar a más personas. Fíjate que sí, al final, la inversión que puedes hacer para un evento grande de 2 días, que no digo que está mal, y bendigo a los que lo hacen porque se necesita, creo que el cuerpo de Cristo lo necesita, pero dijimos, de repente queremos alcanzar 2,000 personas en un evento y podemos alcanzar 10,000 en un retiro, porque si cambiamos a uno, podemos cambiar a una iglesia. Así, o sea, a la perspectiva de un líder. Y no estoy diciendo de adoctrinar, sino que vengan al conocimiento de Cristo, a que Cristo sea formado en nosotros, en que crezca más Cristo en nosotros, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria, ¿no? Entonces, la esperanza de la humanidad va a estar en una iglesia que refleje a Cristo, no en una iglesia emocionada, no en una iglesia tibia, no en una iglesia que es solo de eventos y moverme por la emoción, sino una iglesia con convicciones. Porque vienen tiempos difíciles, Norma, en que en donde los que iban a la iglesia por emoción, la emoción se les va a acabar, pero necesitamos gente con convicción, que diga, ok, pero yo conocí a Cristo en esto, y en medio de la angustia, en medio de la iglesia perseguida, estamos enfocados, dispuestos a dar mi vida por aquel que la dio por nosotros. Amén. Qué bendición, Héctor. Y para ir ya cerrando, Héctor, ¿cómo lo contactamos? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? De las actividades que tienen para este tiempo. Y a través de qué redes lo podemos encontrar, ¿no? Si el grupo como tal tiene una red social o lo contactan a usted directamente. ¿Cómo hago para contactar a Héctor Savión? Bueno, sí tenemos, lo pueden hacer conmigo directamente en redes sociales, así como Héctor Savión. Así pueden encontrarme. Pero también, fíjate que dividimos en su momento lo que era la banda y el SEM.
Entonces decidimos hacer 2 páginas diferentes también en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Tu Reino Aquí para la banda y como CEM, CEM, Centro de Entrenamiento Ministerial, para lo que es todo el ministerio de entrenar adoradores. Eso, por ese lado, también pueden encontrarnos en YouTube como Tu Reino Aquí Worship. Ahí pueden encontrar ya algunas canciones nuestras. El disco que sacamos este año está en todas las plataformas, en Apple Music, Spotify, en todas las plataformas pueden escucharlos. Tenemos algunos invitados muy lindos en esas canciones, amigos muy queridos. Y bueno, personalmente también, como ya dije, pues ahí tengo mi página personal donde pueden contactarme. Así que hay 3 vías fáciles, sea como Héctor Savión, como Tu Reino Aquí o como SEM, Centro de Entrenamiento Ministerial, por ahí pueden contactarnos. Qué bendición. Bueno, hacemos un llamado a las personas, ¿no? Todos los que quieran contactarse con Héctor para tener un evento o ya quieran un discipulado personal, ¿no? Direccionado a un grupo, a una iglesia en específico, lo pueden contactar sin ningún problema, que Héctor está presto para enseñar. Así es, así es. También mencionarles que tenemos un correo electrónico donde alguien del equipo también puede responder. Es agenda tu reino aquí, pegado todo en minúscula, agenda tu reino aquí, @gmail.com. Y para lo que deseen estamos a la disposición de apoyarles. Y yo creo que esto que Dios nos ha dado no es para competir, Norman, y no es para sacar gente de las iglesias. Al contrario, es para asentar más a la gente en su iglesia local y poder sumar un granito a la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Puede parecer poco, pero es parte de lo que también la iglesia necesita para ser saludable, ¿no? La buena administración de los líderes, la música y todo. Así es. Héctor, ya para ir cerrando, Héctor, una palabra que quieras compartir con los jóvenes, con los ministros de alabanza, pastores, o el público en general, ¿no? Que nos está viendo y escuchando a través de todas las redes sociales y plataformas de podcast. ¿Qué palabra nos puedes compartir? Bueno, yo nada más decirles que sean fieles en el lugar donde Dios los llamó. A Moisés le dijo a Dios: Señor, pero lo que me estás pidiendo, no tengo los medios. Mira, soy tartamudo, soy tardo en el habla. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué tenés en tu mano? Una vara, Señor. Pues usa lo que tengas a tu mano para hacer. Hay muchos ministros, muchos ministerios grandes que tal vez nos están escuchando, nos están viendo, que tal vez están diciendo: ¿cómo empiezo? ¿Cómo comienzo? Como yo estuve, no tenía ni idea lo que Dios iba a hacer conmigo. Pero, ¿qué tienes a la mano, Héctor? Pues en ese momento tenía una guitarra, una Biblia y mi voz media desafinada. Pero la puse en manos y en disposición del Señor. Y invitarle sobre todo a no querer imitar o no querer ser como tal persona, sino pedirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu diseño para mí? Porque quiero vivir en la plenitud. No hay nada más pleno que vivir haciendo lo que el Señor te llamó a hacer. Y la gente confunde éxito porque creen que éxito es fama, dinero, multitudes. Pero en realidad éxito es hacer lo que Dios me mandó a hacer. Hacer su voluntad. Hacer su voluntad, exactamente. Amén, amén. Pues Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, la verdad, en este episodio. Gracias a ustedes. Gracias, y de nuevo, amigos, les invito a que compartan, ¿verdad? Y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast. Igual que sigan a Héctor y al grupo Tu Reino Aquí, igual a SEM, para que sigan creciendo, ¿no? Y que el discipulado, el plan que Dios le ha dado a él se pueda cumplir y que pueda dar frutos en cada una de las iglesias que se adhieran a ese plan de Dios. Así que gracias, amigos. Y recordarles otra vez, ¿no? Plataformas de podcast, redes sociales y YouTube. Y de esta manera podemos llegar a más personas. Así les invito que compartan para que podamos llegar a muchas personas, no solamente en nuestro país, Honduras, sino que en todo el mundo. Que el Evangelio de Cristo, los testimonios de grandes hombres y mujeres que pasan por este podcast, pueda servir a las personas, se puedan sentir identificadas y que tengan esa transformación de Cristo en sus vidas. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, amigos, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.